Hay un momento en la vida en el que el ruido externo se vuelve insoportable. No porque sea más fuerte que antes, sino porque por fin te das cuenta de cuánto has permitido que te distraiga. Es el ruido de las opiniones, de las expectativas, de las miradas que evalúan cada paso que das. Creces creyendo que el valor se mide en aplausos, que la validación ajena es la brújula que marca tu camino. Pero un día despiertas y descubres que, en medio de tanto esfuerzo por encajar, te has ido alejando de ti mismo. Durante años, intentas complacer, adaptarte, suavizar tus bordes para no incomodar. Te moldeas al gusto de los demás y llamas a eso madurar. Te convences de que ser aceptado es sinónimo de estar bien. Sin embargo, hay una voz que no se apaga dentro de ti, una voz tenue pero persistente que te pregunta: ¿y tú? ¿Dónde quedaste tú en todo esto? Esa pregunta es el inicio de la libertad, aunque al principio duela. Porque reconocerte implica desmontar las máscaras que durante tanto tiempo te protegieron del juicio ajeno. El ego se resiste. Quiere seguir siendo el personaje que todos aplauden. Pero el alma sabe que no hay paz en la actuación. El alma quiere verdad, aunque duela. Quiere silencio, aunque el mundo grite. El estoicismo enseña que la serenidad no se encuentra en el control del entorno, sino en el dominio de uno mismo. Epicteto decía: no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando lo comprendes, algo cambia para siempre. Dejas de pelear con el mundo y empiezas a observarlo. Dejas de explicar quién eres y simplemente lo eres. Te das cuenta de que no tienes que convencer a nadie, porque la autenticidad no necesita testigos. Ser auténtico no es rebelarse contra todo, es ser coherente contigo, incluso cuando eso implique decepcionar a otros. La vida te pedirá renunciar a ciertas versiones de ti que solo existían para ser aceptadas. Pero en esa renuncia nace tu verdad. Dejar de agradar no es volverte frío, es volverte real. La libertad interior se construye en silencio. Nadie te enseña eso, porque el silencio no vende. Vivimos en una cultura que idolatra la visibilidad. Todo debe mostrarse, todo debe compartirse. Pero el alma no busca ser vista, busca ser comprendida. Y la comprensión no nace del ruido, sino de la quietud. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin necesitar distracciones, descubres algo poderoso. No estás solo, solo estás contigo. Y eso, lejos de ser un vacío, es el espacio donde florece la claridad. En la soledad consciente, el alma se reorganiza. Lo que antes dolía tanto, ahora se vuelve aprendizaje. Lo que antes temías perder, entiendes que nunca te perteneció. El deseo de agradar surge del miedo al rechazo. Crees que si los demás te aprueban, estarás a salvo. Pero el rechazo es inevitable. Es parte de la vida. No todos te entenderán, y eso está bien. Lo que sí puedes controlar es no traicionarte intentando ser lo que no eres. Esa es la esencia del estoicismo. Enfocar la energía en lo que depende de ti, y soltar lo que no. Los estoicos no buscaban fama, buscaban virtud. Vivir con virtud significa actuar en coherencia con la razón, con la naturaleza de tu alma. Y eso, muchas veces, va en contra de la corriente del mundo. Pero ahí está la verdadera fuerza, en mantenerte firme cuando el entorno intenta arrastrarte. Ser fuerte no es no sentir, es sentir profundamente y aún así mantener el control. Hay una paradoja en todo esto. Cuanto más intentas agradar, menos conectado estás con tu esencia, pero cuanto más auténtico eres, más personas correctas se acercan. No necesitas gritar para ser escuchado. Solo necesitas ser verdad. La verdad tiene una frecuencia silenciosa que resuena en quien está listo para oírla. Mira a tu alrededor. Todos corren, todos muestran, todos opinan. Pero pocos observan, pocos se detienen a mirar hacia adentro. La mayoría vive esclava de la aprobación, hipotecando su paz a cambio de aceptación momentánea. El aplauso dura un instante, pero la calma dura una vida. Cuando eliges la calma, dejas de ser marioneta del juicio ajeno. La sociedad te enseñó a temer el juicio, pero los sabios antiguos te enseñaron a no depender de él. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y puedes eliminar esa valoración en cualquier momento. Ese poder es tuyo. Puedes elegir cómo interpretar lo que ocurre. Puedes elegir no permitir que las palabras de otros determinen tu paz. Dejar de agradar no es despreciar al mundo, es liberarte del peso de sus cadenas invisibles. Es entender que no viniste a cumplir expectativas, sino a descubrir quién eres realmente. Y ese descubrimiento es un viaje solitario, pero profundamente hermoso. Nadie puede hacerlo por ti, porque nadie tiene tu mapa interno. La verdad interior no se impone,
se revela. El camino estoico no promete comodidad, promete claridad. Y cuando tienes claridad, ya no necesitas el aplauso, porque entiendes que la virtud es recompensa suficiente. Cada día te conviertes en tu propio juez, no por dureza, sino por honestidad. Te preguntas, ¿estoy actuando desde la razón o desde el miedo? ¿Desde la virtud o desde la vanidad? La mayoría elige la vanidad porque es más visible. Pero lo visible no siempre es lo valioso. La virtud, en cambio, muchas veces pasa desapercibida, y sin embargo es la única que perdura. Lo que agrada hoy se olvida mañana, lo que es verdadero permanece. El alma se cansa de fingir, se agota de sostener sonrisas falsas y silencios forzados. Pero cuando decides ser honesto contigo, algo dentro se endereza. Ya no necesitas justificar cada elección. Simplemente actúas en coherencia con lo que sabes que es correcto, incluso si nadie lo comprende. Ese es el poder del autodominio. No reaccionar ante todo, no explicarte siempre, no depender del ruido para sentirte vivo. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve tu refugio. Y en ese silencio aprendes algo que el mundo moderno ha olvidado, que la verdadera fuerza es la serenidad. No hay nada más poderoso que un alma en calma, porque quien está en paz no puede ser manipulado, no puede ser controlado, no puede ser arrastrado por las corrientes de la opinión. El estoico no busca ser admirado, busca ser libre. Y la libertad más pura es la de no necesitar aprobación. Esa independencia interior es un fuego silencioso que no se apaga, incluso cuando todo alrededor parece caos. La calma se vuelve tu espada, y la claridad, tu escudo. Recuerda esto. Nadie puede darte lo que tú no te has dado. Si buscas respeto, empieza por respetarte. Si anhelas paz, deja de pelear contigo. Si quieres amor, deja de mendigarlo. Lo que entregas al mundo nace de lo que cultivas dentro. Y si lo que hay dentro es caos, eso será lo que proyectes. Pero si dentro hay orden, comprensión y aceptación, cada paso será más liviano. Cuando entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para existir en paz, algo cambia en tu interior. Empiezas a caminar con paso más firme, no porque el camino sea más fácil, sino porque ahora sabes hacia dónde vas. Dejas de mirar tanto hacia los costados, de medir tu avance con el de los demás, y comienzas a escuchar ese compás silencioso que habita dentro de ti. Ese ritmo interno, que nunca se apaga, te recuerda que tu vida no está en las manos del público, sino en las tuyas. Muchos pasan la vida buscando una mirada que los valide, un gesto, una palabra que confirme que son suficientes. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, quienes buscas que te reconozcan ni siquiera se entienden a sí mismos. ¿Cómo podrían comprenderte completamente? Lo que esperas de los demás, esa validación, no es más que un reflejo de algo que aún no has cultivado dentro. Y mientras sigas esperando que otro te lo dé, seguirás atado a su juicio. El sabio comprende esto y deja de pedir permiso para ser, no porque se crea superior, sino porque reconoce su responsabilidad. Vivir con coherencia, no con miedo. El miedo al juicio de los demás es una prisión invisible. Te hace medir cada palabra, cada gesto, cada paso. Y así, poco a poco, tu autenticidad se marchita. Pero cuando eliges la libertad interior, aceptas el riesgo de no gustar. Y ahí, paradójicamente, es cuando más te respetas. La calma no llega de golpe. Es un arte que se cultiva con cada pensamiento, con cada reacción que decides no tener. Cada vez que eliges no explicar lo que no necesita explicación, estás entrenando tu espíritu. Cada vez que eliges la serenidad por encima de la reactividad, estás fortaleciendo tu centro. Eso es autodominio. Tener poder sobre ti mismo, no sobre los demás. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino entenderlas, porque lo que se comprende deja de dominarte. La rabia, el miedo, la ansiedad, no son enemigos, son señales. Te muestran dónde aún hay algo que sanar, algo que aceptar. Cuando reaccionas desde la inconsciencia, entregas tu poder. Pero cuando observas sin juicio, cuando te permites sentir sin dejarte arrastrar, el alma se expande. Y aquí está la gran lección. La vida no se trata de gustar, sino de estar en paz contigo mismo. Puedes tener el aplauso de todos y aún así sentirte vacío. Puedes ser el más admirado y al mismo tiempo el más perdido. Porque la aprobación externa nunca llena los vacíos internos. La única validación que sana es la que nace del respeto propio, del saber que actúas en coherencia con tus valores, incluso cuando nadie te ve. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos giran en torno a lo que otros esperan de ti, tu vida será una cadena de reacciones, no de decisiones.
Pero si tus pensamientos están alineados con la virtud, con la razón, con la serenidad, entonces incluso el caos externo se vuelve soportable. Porque el verdadero poder no es controlar el mundo, sino mantenerte en calma mientras el mundo cambia. No tienes que demostrar nada. No tienes que explicarte. No estás en esta vida para convencer a quien no quiere entender. Estás aquí para vivir en coherencia, para caminar con propósito, para aprender a soltar lo que no depende de ti. Y cuando haces eso, algo mágico ocurre. El ruido de las opiniones se disuelve. Las voces externas pierden fuerza, porque la tuya, la interior, empieza a hablar más claro. No confundas silencio con debilidad. El silencio es poder. Es el espacio donde se gestan las decisiones más sabias. En el silencio aprendes a escuchar lo que realmente importa. El sabio no necesita gritar para ser escuchado, porque su presencia ya transmite paz. Cuando aprendes a estar tranquilo incluso en medio de la tormenta, ya has ganado. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de reaccionar como antes. Muchos temen decepcionar, pero decepcionar no siempre es un fracaso. A veces es un acto de libertad. No puede ser todo para todos. Intentar hacerlo es diluirte hasta desaparecer. Y cuando vives intentando gustar a todos, terminas por no gustarte a ti. Es una ironía cruel. Te esfuerzas por ser amado, pero te pierdes a ti mismo en el proceso. El estoicismo enseña que la virtud más alta es la autenticidad guiada por la razón. No la autenticidad impulsiva que reacciona sin pensar, sino aquella que actúa en armonía con su conciencia. Vivir según la virtud es recordar, una y otra vez, que lo único que realmente te pertenece es tu mente. Puedes perder bienes, estatus, relaciones, pero tu criterio, si lo cultivas, siempre será tu refugio. La sociedad te ofrece una ilusión, que la felicidad depende de cómo te perciben los demás. Pero el estoico ve más allá del brillo de la apariencia. Entiende que el aplauso es fugaz, que la admiración es volátil, que lo único que permanece es la serenidad interior. Esa calma no tiene precio, y quien la posee no necesita nada más. A veces te darás cuenta de que lo que antes considerabas importante, el reconocimiento, la aprobación, la atención, era solo una distracción. Y sentirás un pequeño vacío, porque el ego se alimentaba de eso. Pero si resistes la tentación de llenar ese vacío con más ruido, descubrirás algo más profundo, la satisfacción de no depender. Esa independencia emocional es uno de los mayores logros del alma. No te preocupes si no todos te entienden. No todos están listos para ver a alguien que camina sin máscaras. La autenticidad incomoda porque recuerda lo que otros han decidido olvidar, la verdad de sí mismos. Por eso, cuando seas tú sin filtros, habrá quienes se alejen. No lo tomes como rechazo, míralo como depuración. Solo quienes vibran en tu misma frecuencia permanecerán. Y ese es el verdadero círculo. Pequeño, pero genuino. Agradar a todos es imposible, pero ser coherente contigo es inevitable cuando despiertas. Ya no puedes seguir actuando. La verdad interior, una vez revelada, no se puede volver a ocultar. Y esa verdad te hará libre, aunque al principio te deje solo. Pero la soledad del alma auténtica no es un castigo, es un templo. Un espacio donde por fin puedes escucharte sin interferencias. Cada vez que eliges la coherencia sobre la apariencia, te acercas más a tu centro. Cada vez que eliges el silencio sobre la justificación, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges tu paz sobre el agrado, estás ejerciendo maestría interior. No hay acto más revolucionario que ser fiel a ti mismo en un mundo que te enseña a fingir. Recuerda esto. Lo que otros piensan de ti no te define. Solo tus actos lo hacen. No pierdas tu energía intentando controlar percepciones que nunca te pertenecieron. La gente ve desde sus limitaciones, no desde tu verdad. Y no todos tienen la claridad para mirar sin distorsionar. Por eso, en lugar de intentar explicarte, simplemente vive de tal manera que no necesites hacerlo. La serenidad no es pasividad. No es una renuncia al movimiento, ni una frialdad emocional. La serenidad es una forma de fuerza. Es la expresión de quien ha dejado de luchar contra lo que no puede controlar, pero ha decidido dominar con precisión todo lo que sí depende de él. El estoico no busca eliminar las emociones, sino comprenderlas. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Cada enojo, cada miedo, cada deseo que te arrastra, te está mostrando una dirección equivocada. Y cuando aprendes a escucharlas sin reaccionar, te das cuenta de que lo que parecía una tormenta era solo el viento de tu propia mente agitándose. El sabio no se apresura, no necesita tener razón, no necesita ser visto. Mientras el resto corre por aprobación, él camina despacio por comprensión.
La serenidad, en un mundo dominado por la prisa, se vuelve una forma de rebeldía. Porque quien está en paz no puede ser manipulado. No se le puede vender una identidad. No se le puede hacer sentir que debe convertirse en algo para ser aceptado. Ya se ha aceptado a sí mismo. Esa es la base del enfoque. Saber que nada externo puede definir tu valor. No las palabras, no las miradas, no los aplausos ni las críticas. Solo tu coherencia interna, solo tu integridad, solo tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando nadie te entiende. Y sí, llegará un momento en el que te sentirás solo. No porque estés equivocado, sino porque pocas personas tienen el valor de mirar dentro de sí mismas. Pocas personas soportan el silencio que llega cuando se deja de complacer. Pero en ese silencio florece la claridad. Es allí donde escuchas por primera vez tu propia voz sin el eco de los demás. Cuando dejas de llenar tu tiempo con el ruido de las expectativas ajenas, la mente empieza a hablarte en su lenguaje más antiguo, el de la verdad. Esa voz es suave, pero inquebrantable, y te dice algo simple. No necesitas nada más para ser suficiente. El camino del estoico no se mide en resultados visibles. No hay trofeos, no hay títulos, no hay medallas por la serenidad. Pero hay algo más poderoso. La sensación de no ser esclavo de nada ni de nadie. Y eso, en un mundo que idolatra la validación externa, es la verdadera libertad. El control comienza con la atención. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas tu realidad. Si todo tu enfoque está en complacer, creas un mundo donde tu valor depende del aplauso. Si tu enfoque está en ti, creas un mundo donde cada acción nace de propósito y no de miedo. Por eso, la práctica diaria del estoicismo no está en los libros, sino en los pequeños momentos. Cuando eliges no reaccionar, cuando eliges no justificarte, cuando eliges no compararte. Es allí donde se construye el carácter. Muchos confunden serenidad con debilidad, pero el control de uno mismo es la forma más alta de poder. Cualquiera puede gritar, responder, defender su ego. Solo quien se conoce puede permanecer en silencio y no sentirse menos. El silencio del sabio no es vacío, es dirección. Es el sonido de alguien que ha aprendido que la energía que no se desperdicia en la defensa del ego, se transforma en claridad. Imagina que cada crítica que recibes es una piedra. Puedes gastarte la vida intentando devolverlas una por una, o puedes huesearlas para construir una fortaleza. Esa fortaleza es tu carácter. Cada vez que no reaccionas, cada vez que eliges la calma, estás reforzando los muros de tu libertad interior. Hasta que llega un punto en el que ya no necesitas defenderte, porque nadie puede realmente herirte. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu relación con él. Los estoicos decían que el universo es perfecto en su orden, incluso cuando parece caótico. Cada pérdida, cada traición, cada decepción, tiene una función. Recordarte que nada fuera de ti puede darte lo que ya posees. Cada dolor que sobrevives te pule. Cada rechazo que enfrentas te enseña que la aceptación más importante es la tuya. Y cada vez que te atreves a actuar desde la verdad, aunque duela, tu espíritu se fortalece. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirte. Significa redirigir tu energía hacia aquello que realmente puede transformar tu vida. Cuando entiendes esto, descubres un poder que no depende de nadie más. Y ese poder, silencioso e invisible, es el que cambia tu destino. Porque lo que transforma tu vida no es la voluntad de los demás, sino tu voluntad de ser quien eres. Y esa voluntad solo puede surgir cuando dejas de mendigar aprobación. La mente complaciente dice, ¿qué pensarán de mí? La mente libre dice, ¿qué pienso yo de esto? Y en esa diferencia se encuentra toda la evolución del alma. El propósito no se busca, se revela cuando cesa el ruido. Por eso el silencio se vuelve sagrado. No el silencio externo, sino el interno. Ese estado donde ya no necesitas demostrar nada, donde ya no hay urgencia por convencer a nadie, donde simplemente existes en coherencia con lo que sientes. Ahí comienza la verdadera disciplina del estoico. Sostener su verdad sin violencia, vivir en el mundo sin pertenecerle, actuar sin esperar resultados. La serenidad no es un destino, es una práctica diaria. No es algo que alcanzas una vez, es algo que eliges cada día. Cada amanecer te da una oportunidad para decidir si vivirás condicionado por lo que otros piensan o guiado por lo que tú sabes que es correcto. Y cada vez que eliges lo segundo, te acercas más a ti mismo. La verdadera fortaleza no se demuestra en la imposición, sino en el dominio. No en la capacidad de controlar a otros, sino en la habilidad de controlarte a ti mismo cuando todo parece perder sentido. Muchos buscan fuerza para resistir al mundo,
pero el estoico busca claridad para comprenderlo. Porque quien entiende la naturaleza de las cosas ya no necesita resistirse a ellas, simplemente fluye, sin perder su centro. Cada día, el mundo intentará arrastrarte hacia su ruido, intentará convencerte de que necesitas ser visto, reconocido, aprobado. Pero la mente disciplinada sabe que el valor no proviene del ruido, sino del silencio interior donde todo se origina. La disciplina no es rigidez, es dirección. No se trata de limitarte, sino de canalizar tu energía hacia lo esencial. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tu mente vive pendiente de agradar, tu alma se tiñe de dependencia. Si tu mente se enfoca en la virtud, tu alma se tiñe de libertad. Por eso, cada pensamiento es un acto de creación. Y el estoico, más que nadie, lo sabe. Su mundo interior es su templo. Lo cuida, lo limpia, lo cultiva con la atención de quien sabe que todo lo externo es solo reflejo de lo interno. El mundo moderno confunde placer con paz. Pero el placer es momentáneo, la paz es eterna. El placer depende de algo externo, la paz depende solo de tu percepción. Cada vez que cedes a la necesidad de complacer, estás buscando placer. El placer de ser aceptado, de sentirte parte, de no ser rechazado. Pero esa búsqueda es un espejismo. Cuando la aprobación desaparece, vuelves a sentir el vacío. Y ahí te das cuenta de que no era amor lo que buscabas, sino olvido de ti mismo. La disciplina estoica es recordarte quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidar. No se trata de negar las emociones, sino de gobernarlas. La ira, la ansiedad, el deseo de aprobación, son fuerzas naturales, pero sin dirección se convierten en cadenas. El sabio no lucha contra ellas, las redirige. Usa la ira como energía para la acción justa, el miedo como recordatorio de prudencia, el deseo como impulso hacia la virtud. Así, cada emoción se transforma en una herramienta, no en una prisión. Y sin embargo, el camino del autodominio no es fácil. Habrá días en los que sentirás que no puedes más, en los que tu mente se resiste, en los que todo en ti quiere volver al viejo hábito de complacer. En esos momentos, recuerda esto. El progreso no se mide por la ausencia de caídas, sino por la velocidad con la que te levantas. Cada vez que vuelves a tu centro, fortaleces tu espíritu. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, la calma en lugar del miedo, estás entrenando tu alma para la libertad. El estoicismo enseña que lo único verdaderamente tuyo son tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Todo lo demás, tu reputación, tus posesiones, la opinión de otros, es externo y, por tanto, inestable. Si basas tu valor en lo inestable, vivirás en ansiedad. Pero si basas tu valor en lo interno, nada podrá quebrarte. Por eso, quien se conoce a sí mismo ya no puede ser dominado. Cuando alguien te critique, recuerda, lo que dice habla más de su visión que de tu realidad. Y cuando alguien te alabe, también. Ambos juicios son percepciones ajenas, no verdades absolutas. El sabio las escucha sin identificarse, como quien observa el paso de las nubes sin olvidar el cielo. Eres el cielo, no las nubes. Eres la conciencia detrás del ruido. Y cuando entiendes eso, ninguna voz externa puede mover lo que está en silencio dentro de ti. La autodisciplina no es castigo, es amor por ti mismo. Es el arte de proteger tu energía de lo que la dispersa, de cuidar tu atención como si fuera un tesoro, de elegir con qué pensamientos alimentar tu mente. Cada hábito, cada elección, cada momento de conciencia, es una afirmación silenciosa de quién eres. Por eso, el estoico no busca ser mejor que otros, sino más coherente consigo mismo. Y la coherencia, aunque parezca simple, es la forma más pura de libertad. Porque el alma deja de dividirse entre lo que siente y lo que hace. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, te conviertes en un canal limpio de tu propósito. Ya no vives a medias, ya no dependes del reflejo de nadie para saber quién eres. Tu existencia misma se vuelve una afirmación de tu verdad. La disciplina espiritual no tiene que ver con perfección. Tiene que ver con compromiso. Compromiso con tu crecimiento, con tu claridad, con tu serenidad. No necesitas eliminar tus sombras, necesitas comprenderlas. No necesitas demostrar tu fortaleza, necesitas vivirla. Y vivirla es elegirte una y otra vez, incluso cuando nadie más lo hace. El mundo te dirá que necesitas más. Más éxito, más reconocimiento, más validación. Pero el alma sabe que la abundancia no se mide en cantidad, sino en paz. Y esa paz solo llega cuando aceptas lo que eres y sueltas lo que no.
No hay nada más revolucionario que estar en calma en un mundo que vive agitado. No hay nada más valiente que mantenerte fiel a ti mismo cuando todos intentan moldearte. Así que cada día, al despertar, pregúntate, ¿estoy actuando desde el miedo o desde la verdad? ¿Desde la necesidad de agradar o desde la decisión de ser? Esa pregunta, simple pero poderosa, será tu brújula. Porque cada vez que eliges la verdad sobre la apariencia, das un paso más hacia tu libertad interior. El estoicismo no promete eliminar el dolor, promete darte claridad para no sufrir innecesariamente. No promete reconocimiento, promete autenticidad. Y la autenticidad no necesita testigos. Solo necesita presencia. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que la multitud deja de ser refugio y comienza a ser ruido. Un momento en el que las voces externas se mezclan tanto que ya no sabes cuál es la tuya. Y entonces llega el silencio. Al principio, ese silencio asusta. Es incómodo, porque revela todo lo que habías evitado escuchar. Pero también es sagrado, porque es ahí, en el silencio, donde empiezas a conocerte de verdad. La soledad consciente no es aislamiento, no es rechazo del mundo, sino reconciliación contigo mismo. No es ausencia de amor, sino la presencia más profunda, la tuya. Pasar tiempo contigo no debería ser una condena, sino un privilegio. Porque solo en esa quietud puedes observar sin distracciones quién eres sin los roles, sin las máscaras, sin el reflejo ajeno. El sabio estoico entendía que quien no sabe estar solo, no sabe estar con nadie. Porque si dependes de la presencia de otros para sentirte completo, nunca experimentarás la verdadera compañía. La soledad consciente es el laboratorio del alma. Ahí se destilan tus pensamientos, se purifican tus emociones, se aclara tu propósito. Ahí dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar comprensión. Ahí descubres que no necesitas tanto como creías. El desapego no significa indiferencia, significa libertad. Significa amar sin poseer, ayudar sin perderte, estar sin depender. El estoico ama profundamente, pero no se aferra, porque comprende que todo lo externo está sujeto al cambio, y aferrarse a lo que cambia es sembrar sufrimiento. Desapegarse no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin esclavitud. Es sostener el amor sin miedo a la pérdida, la esperanza sin miedo al fracaso, la calma sin miedo al cambio. Marco Aurelio escribió: recuerda que todo lo que amas, tarde o temprano, cambiará de forma o dejará de existir. Pero eso no es motivo de tristeza, sino de gratitud. El desapego, visto desde la sabiduría, no es frialdad. Es gratitud por lo que fue, aceptación de lo que es, y serenidad ante lo que vendrá. Porque quien entiende la impermanencia, deja de luchar contra la realidad. Y quien deja de luchar, comienza a vivir. Vivimos rodeados de estímulos que nos empujan a compararnos constantemente. Pero la comparación es una trampa sutil del ego. Cada vez que te comparas, pierdes de vista tu propio camino. Cada vez que mides tu valor con la vara de otro, te alejas de tu centro. La filosofía estoica enseña que cada alma tiene un propósito único, un logos interior, una chispa que le da sentido a su existencia. No viniste a imitar, viniste a expresar esa chispa. Y para encontrarla, necesitas silencio, atención y coraje. El propósito no se busca afuera, se revela adentro. No es algo que debas inventar, sino algo que debes recordar. Está ahí, debajo de las capas de miedo, de expectativas y de ruido. Cuando aprendes a estar contigo sin distracciones, empiezas a escuchar la voz que siempre estuvo ahí, tu conciencia. Y esa voz no grita, susurra. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este viaje sentiste que algo dentro de ti despertó, recuerda apoyar este espacio. Dale like a este vídeo, compártelo con quienes buscan crecer en silencio y comprender más allá de las apariencias, y suscríbete para seguir explorando juntos el arte de vivir con sabiduría y serenidad. Tu presencia aquí no es casualidad. Cada palabra que escuchaste fue una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir que el poder de tu vida siempre ha estado en ti. Nos encontramos en el próximo mensaje. Permanece firme, en calma y libre.